Le damos la bienvenida al contador Silvio Belomío, magíster en políticas públicas, legislador, mandato cumplido. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días, el Chino te saluda. Hola Chino, buen día, ¿cómo te va? Todo perfecto. Bueno, un poco por tu... ayer te mandaba mensaje para ver si podíamos tener esta entrevista, en base a que debe ser uno de los pocos en la provincia de Tucumán que estuvo en los tres entes recaudatorios, tanto municipal, en el caso de Yeraguana y San Miguel de Tucumán, en rentas de la provincia en su momento, y también en la DGI, AFIP, como se llamen, desde hace mucho tiempo. En esta visión global de lo que sucede, y también tuviste encargos ejecutivos como secretario de Hacienda y también como legislador, puedes tener una visión un poco más allá del bosque que del árbol mismo, que para muchos, como me comentan, recién me decían los chicos, hay gente que está festejando y cree que se va a dejar de pagar impuestos. Y hay otros como yo que somos un poco más críticos y decimos, ¿no era más fácil cambiar las funciones a cambiar el nombre con el costo que va a significar cambiar el nombre, cartelería, páginas y demás? Debe ser una cuestión bastante compleja. Pero en esto de la batalla cultural, sin lugar a dudas, también tiene que ver con eso de renombrar. Contame un poquito, históricamente, DGI, nació la DGI con Perón, se transformó en AFIP con la Unión de Aduana en la época de Menem, a quien idolatra el presidente Milei, y hoy vuelve a los tiempos de dividir aduana de lo que es impositivo. Básicamente sería lo central, pero contame los detalles que condimentan esta historia que se conoció ayer. Sí, a ver, creo que esta historia está más vinculada con lo tuyo, que es la comunicación, que con lo que realmente está ocurriendo, digamos, con el fondo del tema. Es más una puesta en escena de decir, bueno, están con cambios profundos, porque en realidad lo que hay acá principalmente es un cambio de nombre, que Sí. la gente entienda algo. No hay ninguna modificación desde el punto de vista estrictamente tributario. Todo el nacimiento, la extinción, los beneficios, el aumento de presión fiscal, etcétera, etcétera, todo está en manos del Congreso de la Nación, siempre. Entonces, Eso es ninguna... atributo del Congreso, no puede cambiarlo por un decreto el presidente. No, hoy sigue vigente impuesto a las ganancias, IVA, impuesto a la riqueza, bienes personales, etcétera, etcétera, así como también el código aduanero y todas las Bien. normativas que están vinculadas a lo que hace a los tributos aduaneros, al igual que los recursos de la seguridad social. Es decir, en ese sentido, no hay ninguna disminución de lo que algunos lo denominan voracidad fiscal, o de la masa total de tributos que hoy tiene que soportar la actividad económica. Es una reorganización, para ponerle que la gente lo entienda, pues están muy confundidos, algunos creen que ya no van a pagar. Digamos, es una reorganización administrativa, por decirlo de alguna manera, con el cambio del nombre. Es una simple reorganización administrativa con todo lo que implica hacia adentro del organismo, los ruidos que producen, porque, bueno, yo sigo perteneciendo todavía Claro. a la DGI, a este organismo, más allá de estar de licencia por cargo de mayor jerarquía durante mucho tiempo, pero sí estoy en contacto con la gente y esta angustia que se traslada de estas modificaciones, bueno, esto en cierta forma, a ver, es una puesta en escena, se cambia la denominación de Administración Federal por un nombre de agencia de recaudación, pero que sigue incluyendo aduana, es decir, no separa de lo que es estrictamente impositivo, la DGI, con aduana, siguen perteneciendo y están dentro de la misma organización. O sea que en vez de AFIP sería ARCA, pero sigue ARCA, incluyendo la parte impositiva y la parte aduana ahora, nada más que está la Dirección General Impositiva de DGI y la Dirección General de Aduana DGA. con la misma titular que es Misray, Sí. Florencia Misray, o sea, sigue siendo la misma titular de lo que era la FIP, con un golpe de efecto y sí hacia la sociedad desde el punto de vista mediático también, discursivo, y lo que hace al hecho de decir, bueno, se reduce el costo. A ver, para que la gente entienda, si se elimina la FIP, como bien lo dijeron, o si se eliminan los órganos de recaudación o el órgano de recaudación en particular, y bueno, no tenemos país directamente. Claro. Tengamos en cuenta que en el caso de Argentina, las tres principales fuentes de ingreso de un Estado, que es el Estado Nacional, son el crédito, la joya de la abuela, que son los activos que tiene un Sí. Estado, la venta de esos activos,
y los ingresos tributarios. Hoy en Argentina la única fuente real de ingreso que tenemos, y hace bastantes años, muchos años, son los ingresos tributarios. Entonces, por lo tanto, lo que algunos por ahí, dentro de su ignorancia supina, creen que lo de ayer fue una modificación de impuestos, que no van a pagar nunca más impuestos, bueno, eso forma parte de lo que te dije, básicamente lo más grave de esta sociedad, que es la ignorancia. Sí. Pero lo sustancial de todo esto es decir, bueno, muy bien, la principal fuente de ingreso, ¿qué se quiere hacer? ¿Se la quiere mejorar? ¿Se la quiere empeorar? ¿Se la quiere desterrar? Porque si uno va en contra del principal recurso que tiene el Estado Nacional, bueno, hay que ver cuál es el verdadero objetivo que se tiene. Sí es cierto que se instaló una cuestión mediática, porque fue mediática, sobre el nivel salarial que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se tomó un parámetro que es totalmente desacertado y que es un extremo, que es en el caso de la administradora general, Sí. La administradora federal, actual administradora de la Agencia de Recaudación, y eso no es en la generalidad ni en la mayoría de los empleados. Tengamos en cuenta que lo que era la AFIP y lo que es hoy ARCA tiene un control no solamente desde el punto de vista impositivo, sino también tiene un control sobre los recursos de la seguridad social, que no es solamente si se paga o no los aportes y contribuciones sociales, sino el tipo de trabajo que se realiza, las distintas denuncias que hacen a todo el ámbito laboral, no solamente del recurso en sí mismo de la seguridad social. Y hay algo, disculpa que te interrumpa, Silvio, que también no se dice. La única base de datos de la que utilizan o de la que se cuelgan las administraciones municipales, las administraciones provinciales, también es de la AFIP. Eso es uno de los puntos. Vos sabés que la AFIP, la ex AFIP, o como se debe llamar, que hay que ver si queda en definitiva el nombre de ARCA, porque ya está instaurado en Catamarca, en la Agencia de Recaudación de Catamarca. Ah, se llama ARCA, entonces claro. Bueno, hay que ver si efectivamente, me imagino que en ese sentido no va a haber problemas, pero la base de datos de la AFIP, la verdad que es envidiada a nivel internacional inclusive. Todo lo que implica con la base de datos que hoy maneja la AFIP, con la famosa sala cofre de la AFIP, sí. Con la información que tiene de cada uno de nosotros, de la economía en general, de las distintas actividades, es realmente envidiable. Entonces, la AFIP no es solamente recaudación de tributos, va muchísimo más allá de eso. Quien maneja la AFIP maneja información y hoy, como hace muchos años, a nivel internacional la información vale y quizá es lo más valioso que hay. Entonces, tengamos en cuenta que no se reduce a esto. Y yendo al punto que lo mencionas, los distintos convenios que tiene la AFIP con las rentas provinciales y municipales, eso implica un intercambio de información, que en general el intercambio va en una sola línea. Claro. Es la información que brinda la AFIP a los entes de recaudación, por ejemplo, en el caso de Tucumán, en forma periódica la administración de renta de la provincia de Tucumán se vale de información de ajustes que realiza la AFIP a nivel regional y toma esos ajustes y lo hace propio a nivel provincial. Por ejemplo, en el caso de Tucumán tenemos, si hablamos de superestructuras, bueno, veamos y ataquemos la superestructura. La región Tucumán de la AFIP hoy cuenta con aproximadamente 400 agentes en total, cubre 3 provincias. Claro, región, claro. Que es región que es Tucumán, Santiago y Catamarca. Para trazar un paralelo, rentas provinciales tiene aproximadamente 800 empleados, casi el doble de lo que tiene la AFIP. La AFIP controla todo, aduanas, no solamente impositivos, sino también el control de ingresos de mercaderías. Entonces, tengamos en cuenta la complejidad del organismo, tengamos en cuenta también la cuestión estrictamente técnica del organismo. Es profesional, muy profesionalizado. Hubo distorsiones, es cierto, sí, en el gobierno anterior y en gobiernos pasados también, donde se incorporó, se hizo la parte de la cabeza sobre todo, se extendió, se hizo macrocefálico, es cierto, con sueldos más que importantes que no son, para que se tenga en cuenta, y quizá es medio técnico esto, pero quien ocupa un lugar en cargo de subdirección para arriba no pertenece al organismo, toma, como me ocurre a mí, por ejemplo, con cargos de mayor jerarquía, ya deja de pertenecer a la planta en sí mismo y pasa a ser funcionario. Quizá ayer lo que quiso decir el vocero presidencial cuando habló de que dejan de ser empleados públicos, dejan de ser en todo caso
pasan a ser funcionarios y hay una baja en la cantidad de funcionarios públicos, que eso sí va a ocurrir si se queda la estructura como está planteada hoy a través del decreto presidencial de ayer. Ayer decían desde el gremio a nivel nacional, hacían referencia a que el promedio de los sueldos en general de todos los trabajadores distaba mucho de lo que se habían conocido, que como bien dijiste era para un segmento de cargos políticos, por decirlo de alguna manera, que la distorsión estaba planteada ahí, pero que no va a haber modificaciones en los sueldos de los trabajadores. Y también dijeron desde el gobierno que los que quedaban sin trabajo eran los cargos políticos. Se habló en algún momento y forma parte también de confundir o de los relatos, porque en algún momento la pareja de Máximo Kirchner, del diputado, formaba parte de la AFIP, pero era cargo político, no era de carrera de la AFIP. No, eso es lo que te quería marcar. Los cargos de dirección de la AFIP son cargos políticos, entre comillas. El resto de los cargos de la AFIP, absolutamente todos los otros cargos, hasta dirección, son administrativos y son por cuestiones de carrera administrativa, un respeto a la carrera administrativa, son cargos técnicos. Los ingresos a la AFIP en general fueron en forma masiva, ¿sí? De hecho yo formo parte del último ingreso masivo en el caso a nivel nacional y en el caso de la provincia de Tucumán. La planta de la AFIP también es vieja, es muy vieja. Lejos de incrementarse la planta de forma permanente, lo que hay es una caída a nivel porcentual de la planta en comparación con el resto de los organismos. Hoy es una planta que, lejos de sobrarle empleados, le falta en función de sus actividades. Entonces, insisto con una cuestión, hay que ver la cuestión discursiva por un lado, el hecho de instalar esto de que elimino la AFIP. Bueno, muy bien, suena lindo y para la gente que tiene una ignorancia en este sentido, cree que lo traslada directamente al hecho de la presión fiscal, al hecho de que no va a pagar más impuestos, al hecho de que va a importar libremente, que va a poder, cuando viaje al exterior, va a poder traer... Claro, como la gente cree que se acabaron los controles. Exactamente. No, entonces, y no tiene nada que ver, le cambiaron el nombre, se va a llamar de otra forma, eliminan el nombre AFIP, no es que eliminan la institución AFIP. Y acá es muy profundo la cuestión, porque estamos yendo en contra de algo que se instauró a nivel internacional, inclusive son cambios de política de las administraciones tributarias a nivel internacional. De hecho, el cambio de AFIP en Argentina fue uno de los pioneros en la década del 90 a nivel internacional, un poco por la influencia y por la recomendación, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. El hecho de decir fortalecer las administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque de esa forma se fortalece el ingreso genuino del Estado y por lo tanto si fortalezco el ingreso genuino del Estado puedo pagar las deudas ya adquiridas con organismos internacionales. Entonces, tratar de ingresar a un círculo vicioso. Ahora, el cambio de nombre, si el cambio de nombre implica que el 50% de lo que es hoy de la economía en negro pasa a ser en blanco, pasa inmediatamente a recaudar sobre el 100% de la masa de la actividad comercial, no de contribuyentes, si pasa a ser totalmente eficiente la administración en sí mismo, bueno, lo felicito y aplaudo. Ahora, no se ve, no se visualiza que haya un cambio en eso, sino simplemente un cambio de estructura que me parece bien que se las pueda simplificar. Insisto con esto, creo que se crearon demasiados cargos en la estructura de la AFIP, muchos de ellos sin ningún sentido. Simplificarlo puede ser algo beneficioso para la administración, pero hay que ver cuál es el espíritu real. Si el espíritu real era simplemente modificar algunas cuestiones para que algún sector del Estado tenga mayor poder, porque hay que tener en cuenta que la AFIP sigue siendo autárquica, o ARCA, como se llame hoy, es un organismo que es autárquico, vive de los ingresos que ella misma genera, es decir, genera su propio presupuesto también y no tiene una incidencia de un poder o de un sector del gobierno de turno sobre ella en particular. Se la libera en este sentido y es algo sano para todas las administraciones tributarias, a diferencia de lo que ocurre a niveles provinciales, donde generalmente las direcciones de renta de las provincias dependen de un ministro de Economía. Ese es el planteo que te quería hacer, porque se hablaba que ahora iba a depender directamente del Ministerio de Economía. No conozco, digamos, el texto, no sé si ya se conoció el decreto, pero hablaban de que pasaban las dos direcciones de
la dirección de aduana y la dirección impositiva a depender del Ministerio de Economía. ¿Esto no lo puede decidir un decreto? ¿Tiene que ser aprobado por diputados, Silvio? Hay una cuestión que hay que tenerlo en cuenta. Que esté en el ámbito del Ministerio de Economía no implicaba Claro. hasta el día de hoy que dependía directamente del Ministerio de Economía. Insisto, con la calidad de autárquico que tiene el organismo. Hoy sigue siendo autárquico. Para producir ese tipo de modificaciones hay normas de fondo que son mucho más profundas que un simple decreto, y eso va a llevar su tiempo, se va a llevar esta discusión seguramente al Congreso de la Nación y veremos hasta dónde llega, pero en definitiva... Hasta acá, para sintetizarlo, cambió de nombre. No hay otra cuestión. Se suprimieron, en ese cambio de nombre, dentro de la estructura algunos cargos, me parece muy bien. Se hizo una reorganización administrativa. También se habla, te lo digo porque el decreto en sí mismo, las distintas normativas hasta hoy, hasta recién emitidas, no hay un cambio en este sentido, también de modificaciones en el salario de ese tipo de funcionarios, es decir, de mayor jerarquía. Pero ¿por qué? Porque parte del salario que cobraba esa gente, esos funcionarios, incluida sobre todo Misraim, tiene un componente que es el fondo estímulo. Eso es lo que quería explicarlo, que quería preguntarte puntualmente. ¿El fondo estímulo es proporcional a la recaudación de cada uno de los del organismo en sí? El organismo, toda la estructura del organismo percibe el fondo estímulo. Acá, en principio, de lo que se dice, no lo que está plasmado en el decreto, que la cúpula, en definitiva, los que están fuera de la línea administrativa de la AFIP, de subdirector para arriba, ellos en principio no cobrarían el fondo estímulo. El fondo estímulo, para que la gente lo entienda, es de la masa total de recaudación, un porcentaje menor de esto se distribuye entre los empleados de la AFIP. Ese fondo de estímulo no es un monto fijo, claro. Ese fondo de estímulo también tiene su propia estructura, está vinculado con una cuestión de un concepto que quizá en Argentina suene raro dentro de la administración pública, que es la meritocracia también, que es la carrera administrativa, tiene distintos porcentajes, va un porcentaje de un 0 a un 100%, esas calificaciones se producen en forma semestral, es decir, que el empleado en sí constantemente bajo un régimen de cuidado, bajo la lupa permanente sobre cómo está trabajando, qué tipo de tareas está realizando, y en función de eso, su salario. Claro, básicamente no es un sistema de castigar al que no trabaja, sino premiar al que trabaja. Bien. Exactamente. Ese es un concepto que te va como comentario. Yo me acuerdo cuando ingresé a comienzos de la década del 90 a la AFIP, quien era el jefe en ese momento de la región Tucumán, él me dijo, es un sistema que, nos dijo a quienes ingresábamos, es un sistema que parece extraño y extrapolado de otro país que no es Argentina, no es propio de Argentina desde el punto de vista conceptual, pero es un concepto que está más vinculado a una actividad privada que a una actividad pública. Tengamos en cuenta que la AFIP, insisto con la cuestión, en la mayoría de los cuadros son cuadros técnicos, son cuadros que deben capacitarse en forma permanente. El área de capacitación de la AFIP es sumamente dinámica, te exige en forma permanente una capacitación, va más allá de un título universitario. Los posgrados en particular que yo tengo, los pagué yo, y es una cuestión de cada uno, de cómo va desarrollando su carrera profesional. El control que hay sobre los empleados es sumamente estricto, hay un control permanente, hay los sumarios que se llevan adelante por distintas cuestiones, la información delicada que maneja cada uno de los funcionarios de la AFIP es para tenerlo muy en cuenta, no la puede manejar cualquiera, está dentro del secreto fiscal. El hecho del control de las mercaderías que ingresan al país está íntimamente vinculado también con las actividades legales e ilegales, el control del narcotráfico en particular, también lo realiza la aduana, es decir, insisto con la complejidad del organismo en sí mismo. Ahora, vuelvo al punto, si se pretende desmembrarlo totalmente, bueno, eso sería gravísimo porque directamente desaparece el Estado. El tributo, pagar tributo es un costo de vivir en sociedad. Cuando el hombre decidió organizarse para vivir en sociedad, bueno, una de las formas de decir, bueno, ¿qué servicio brinda el Estado? Para brindar servicio, ese tipo de servicio obviamente tiene que tener un financiamiento. E insisto con un punto, hoy en día en Argentina
la única fuente de ingresos genuinos es la recaudación tributaria. Claro, no, y aparte es tan central que deberían trabajar más allá de cambiar el nombre, en ampliar la base contributiva. Ayer escuché por lo menos que uno de los proyectos más adelante, que no figura en el decreto de hoy, es simplificar y la eliminación del monotributo y que exista un solo impuesto para todos, que también sería avanzar, pero en el relato van confundiendo. Hasta acá, y me quedo como síntesis, es simplemente el cambio del nombre y una tarea administrativa, organizativa, o como quieran llamarla, dentro de la FIP. Silvio, te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Chino. Un saludo para todos.